Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Promidad. En esta la lección número 3 del curso de métodos exploratorios. Vamos a verificar el video de ustedes si se está viendo bien. Que tengo otra pantalla acá al lado izquierdo mío para ver cómo están viendo ustedes la pantalla. Y les agradezco si algunos me confirman por el chat, vía el chat que me están escuchando, y les agradezco pues mantener los micrófonos cerrados para que no se nos meta ruido ni feedback, y también por favor mantener cerradas las cámaras. Ok, gracias Orlando, gracias María, gracias Jorge, gracias Marco, David, todos me están escuchando muy bien, excelente. Ok, muchas gracias César, muchas gracias Graven. Y muchas gracias, Pablo. Bueno, les agradezco si mantienen el micrófono cerrado y la cámara ahí, Carol, Alberto, Alan, Alexander, Jimena y Carlos, pues que la tienen como abierta. La que estamos viendo es a Carol. Ok, bueno, entonces sería bueno que mantengan cerrada la cámara para no ver cosas indebidas. Ok, muy bien. Porque les contaba el otro día de las anécdotas que hemos visto de todo acá en cámaras que dejan abiertas. Ok, muy bien. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de métodos de reducción de la dimensión, que son de los métodos más interesantes en la minería de datos, que vienen muy de la escuela francesa y de las escuelas estadísticas de análisis de datos. Vamos a estudiar de hecho la versión francesa del análisis en componentes principales, que es uno de los métodos más utilizados para la reducción de la dimensión. Los métodos de la reducción de la dimensión tienen en sí mismos varios objetivos. Uno de ellos es graficar el plano y el círculo para hacer una especie de clustering y buscar patrones en los datos. Muchas veces, como vamos a ver en la clase que viene, el análisis en componentes principales realmente se usa como método para reducir la dimensión de los datos, reducir la cantidad de variables, para que sea más factible y en menor tiempo aplicar otras técnicas. Por ejemplo, técnicas de clustering y otro tipo de técnicas como clasificación jerárquica, K-means y ese tipo de cosas sobre los datos con mayor velocidad, mayor eficiencia. Bueno, hoy vamos a estudiar el análisis componente con un objetivo en sí mismo, y es el de un enfoque muy hacia el clustering y hacia interpretar los datos y a interpretar las variables. Hoy vamos a completar la presentación que apenas iniciamos la clase pasada, y entonces hoy sí la vamos a estudiar con mayor detalle. Muy bien, bueno, decirles que voy a apagar acá el video para iniciar. Por supuesto, en cualquier momento pues pueden plantear sus dudas a través del chat, como hemos hecho en las otras lecciones. Contarles que aparte de esta presentación que estamos viendo en el aula virtual, está una presentación completa de un libro de este servidor sobre análisis en componentes principales, la versión del 2009, en donde se hace una presentación mucho más detallada de la que vamos a ver acá. Entonces ahí está, por aquellos que quieran ver el análisis en componentes principales, un desarrollo teórico matemático mucho más completo. Ahí están las demostraciones de los teoremas y toda la parte más matemática del asunto. Eso es optativo, de lectura optativa, para aquellos que quieran profundizar más en el tema. Para efectos de las tareas y efectos de entender el método, pues es suficiente con lo que está en la presentación. Muy bien, como les decía la clase pasada, pues el método de la minería, el método de análisis en componentes principales es uno de los más utilizados. Vamos a estudiar hoy la versión francesa. En el curso de métodos avanzados en minería de datos vamos a compararlo un poco con la versión norteamericana. Bueno, el ACP fue propuesto por Hotley en el año 33, y realmente su primera implementación computacional fue por ahí en los 60 por el famoso matemático francés Jean Piaget, quien aplicaba esto a las encuestas de opinión pública. Fue una implementación hecha en lenguaje Fortran, y de hecho muchas personas le atribuyen el análisis de componentes principales a Jean Piaget.
Claro, los primeros ejemplos que hacía Hotlink en 1933 eran de toy examples, como se dice en inglés, o ejemplos de juguete, con matrices 3x3 o 4x4, porque no había computadoras para hacer los cálculos. Bueno, en este método vamos a recibir una tabla de individuos variables, en donde en las filas vamos a tener los individuos o las unidades estadísticas de estudio, y en las variables las columnas. Perdón, lo dije al revés, en las columnas las variables. Estamos asumiendo que todas las variables para este método son cuantitativas. Recuerden repasar muy bien algo que vimos la clase pasada, la diferencia entre variables cuantitativas, cualitativas, variables ordinales, variables nominales, variables discretas y continuas. Eso es muy, muy importante entenderlo bien para todo el programa experto. ¿Okay? Y este método en particular que estamos viendo acá es solo para variables cuantitativas. Hay versiones por ahí que permiten un poco más el trabajo con variables cualitativas que vamos a estudiar más adelante en los cursos de métodos avanzados, porque ahí sí vamos a poder hacer más cosas, dado que vamos a estar directamente en la consola, directamente en R. Ok. Bueno, el ejemplo que vamos a usar hoy de nuevo es el ejemplo de los estudiantes, en donde en las filas tenemos los estudiantes y en las columnas las variables estadísticas, nota en matemática, nota en ciencias, nota en español, nota en historia y nota en educación física. Estas notas van en una escala de 0 a 10. Vamos a ver que esa tabla, aun cuando es muy sencilla, así a simple vista, no se notan patrones claramente identificables de esa tabla. Sin embargo, cuando uno empieza a hacer un análisis en componentes principales de la misma, rápidamente detecta patrones que no eran evidentes. Este es un ejemplo didáctico muy bonito porque está muy, por decirlo así, hecho para que salga todo muy bien. En la vida real, como cuando vamos a ver más adelante ejemplos reales, a veces las cosas no son tan sencillas y evidentes, sobre todo en la interpretación. Bueno, como les decía, la vez pasada los individuos viven en R a la 5, en este caso porque cada individuo es medido en 5 variables y cada variable es medida sobre 10 individuos, o sea que las variables viven en R a la 10. Independientemente de eso, lo importante es que estamos en un espacio n-dimensional. La idea del análisis en componentes principales, como les decía en la clase pasada, es este proceso que pareciera mágico, que me transforma las p variables iniciales en otras p variables que dicen y tienen la misma información. Pero estas nuevas variables que se llaman componentes tienen la ventaja de que acumulan la información en las primeras columnas, por ejemplo en las primeras dos. De manera que si yo uso las primeras dos, puedo graficar los datos en un plano XY con la componente 1 y la componente 2, por ejemplo. Claro, no es de gratis, se pierde un poquito de información. Por ejemplo, acá en este ejemplo, las dos primeras columnas acumulan un 96% de inercia, más o menos eso se interpreta como un 96% de información. Muy bien, entonces, todo lo que está en esta flecha está un poco explicado en los apuntes que yo les dije en un libro mío, con más detalle, pero todavía hay libros que lo presentan con más detalle, por ejemplo el libro de Hotlink. Para estudiar eso completamente incluso se requiere de un curso completo que damos por ejemplo en la maestría en matemáticas de la Universidad de Costa Rica. Pero bueno, no hay que entender por dicha toda esta matemática para entender bien el método y poderlo usar adecuadamente. Vamos a ver por ahí que en el chat veo ya algunas preguntas. Hay problemas de audio, no escucho, me dice Luis, pero probablemente ese es el problema. Saulo, perdón, ¿hasta cuánto información es razonable perder para poder trabajar con los dos datos? Esa pregunta que usted hace, Saulo, es muy importante. Y no hay una respuesta contundente hacia eso. Depende del problema, ¿verdad? Lo ideal sería tener de un 70% para arriba, ¿verdad? Sin embargo, a veces uno se tiene que conformar con el 55, con el 56, etcétera. Depende de los datos. Lógicamente, entre más grandes los datos, hay que conformarse con menos. Y cuando los datos son de mayor dimensión, mucho más individuos y columnas, hay que recurrir a otras técnicas, como la clasificación jerárquica
Y si ya estamos hablando de millones de datos, hay que recurrir al método de las K-medias, de lo cual vamos a hablar la clase pasada. La clase pasada, no, la clase que viene. Bueno, acá por ejemplo, si yo uso solo dos componentes, entonces como les explicaba la clase pasada, yo puedo hacer un gráfico en dos dimensiones y, por ejemplo aquí María, que es punto 9, vamos a ver dónde está María acá, punto 9 en el eje X y 1.3 en el eje Y, entonces acá me queda María. Inmediatamente en el plano principal identifico tres segmentos, ya descubro tres patrones de datos. Todavía no hemos visto por qué se forman esos grupos. Eso lo vamos a estudiar hoy. También vemos que la calidad de este plano es 32% más 57 es como de un 90%. Entonces estamos perdiendo un 10% cuando hacemos ese gráfico. Y la pregunta de hasta dónde yo me conformo es muy importante. Y más adelante les voy a explicar un poco por qué a veces no se puede usar aun cuando esto no sea tan alto. Porque por lo menos uno ve las tendencias de los datos. Como les decía la vez pasada, pues eso es tomar una foto de los datos. Como la que estamos viendo acá. Es buscar el mejor ángulo para tomar la foto. De hecho, hay autores que hablan de tomarle fotos literalmente a los datos, y es más o menos eso. Bueno, esto lo habíamos visto en la clase pasada. Igual uno puede usar la componente 1 y la 3 y ver otra foto. Eso es como tomar la foto desde otro ángulo, donde algunos que salieron mal en la primera foto tal vez salgan mejor en esta segunda foto, y algunos que salieron bien en la primera foto puede ser que salgan mal ahora. Entonces, por ahí está la cosa. Y este es otro gráfico en donde se identifican más bien como dos grupos. Claro, este gráfico tiene menor calidad que el anterior, porque la inercia es apenas del 67% más o menos. Ahora, en este gráfico podrían haber cosas valiosas que no se vean en el otro. Por eso puede valer la pena hacerlo. Normalmente se usan las dos primeras componentes para hacer el gráfico. Bueno, ahí están los segmentos o conglomerados que habíamos visto. Vamos a ver que acá tengo todavía algunas preguntas en la pantalla. Por ahí me dice Milton que tiene un problemita con la computadora. Bueno, esperamos lo pueda resolver. Roberto, este método solo se puede utilizar para dos componentes, ¿cierto? No. Se pueden usar con tres componentes. Hay gráficos en R, como vamos a ver en el curso de graficación e interpretación de datos, que uno puede graficar las tres componentes con paquetes especiales de R en 3D. Por ejemplo, este gráfico que estábamos viendo acá al principio de la filmina es un plano principal que ya no es un plano, sino es un cubo. Se los voy a mostrar. Ese que están viendo ahí es viendo las tres primeras componentes. Entonces sí se puede hacer, no con factor minor. Pero hay paquetes especiales de graficación que permiten hacer gráficos en 3D y ver un círculo y una esfera de correlaciones como vamos a ver más adelante. Pero bueno, para hacer esto hay que usar paquetes especiales de graficación. Muy bien. Bueno, les ruego por favor mantener los micrófonos cerrados. Ahí sí, por favor los técnicos me pueden silenciar. ¿Quién es el que anda con el micrófono abierto? Cindy, por favor, si me pueden silenciar ahí. No deja que se silencie. Cindy, si por favor pudieras apagar el micrófono, porque se nos está metiendo un ruido muy fuerte que me dicen los técnicos que no pueden apagar. Ahí ya la silencié. ¿Sí me siguen escuchando? Bueno, gracias. Bueno, gracias Ana, sí, es que tuvieron que tomar medidas más estrictas. Bueno, entonces seguimos ahí contestando las preguntas. ¿Qué es lo que determina el porcentaje de cada dimensión? Más adelante lo voy a explicar. R siempre elige las dos o tres que pierden menos inercia, sí, R las ordena. De hecho, R y el método en sí las ordena, ¿verdad? Siempre las primeras componentes son las que tienen más información, y entre más se va uno a la derecha de la matriz de componentes, menos información tienen, son más basura.
Ok, bueno, vamos a ver que hoy estamos con un poquito más de ruido. Si me los pueden silenciar. Ok, gracias, gracias. Bueno, ahí les digo que a veces, ya cuando definitivamente no se silencia, los técnicos aquí toman una decisión más brusca que no nos gusta nunca hacerla, que es sacarlos. Pero es que si no se mete demasiado ruido. Ok, bueno, entonces en el espacio de las variables, que fue acá que damos la clase pasada, ¿qué se podría hacer, verdad? Para ver las variables y ya no las filas. Bueno, a alguien se le ocurrió, el profesor Pierre Casses, un francés muy famoso, dijo, bueno, ¿qué pasa si transponemos la matriz? Acá la pusimos adrede así vuelta para decir que estamos hablando de la tabla de datos, pero transpuesta, y le aplicamos lo mismo pensando como si estas fueran las filas. Y obtenemos las componentes principales, pero de las variables. Ven que ahora estamos dándoles a los individuos, perdón, a las variables un rol como si fueran individuos. Entonces hacemos esto y nos sale un gráfico con las variables. Pero resulta que, bueno, este gráfico podrían ser los puntos así nada más como yo estoy dibujando en este momento. Pero resulta que luego de hacer estos estudios se descubrió que cuando esta tabla está centrada y reducida, es decir, estandarizada, es decir, que se le resta la media y se divide entre la desviación estándar en cada variable, acá lo que se ven son las correlaciones estadísticas entre las variables. Y R por defecto estandariza la tabla. Entonces, estas son las correlaciones. Y las correlaciones se representan como vectores, como vimos en la primera clase. Entonces, el hecho de que español e historia queden acá cerca, lo que dice es que están altamente correlacionadas y de manera positiva. Esto lo habíamos explicado en la primera clase. Es decir, que si un estudiante es bueno en historia, será bueno en español. Acá también se puede ver una correlación bastante fuerte y positiva entre matemáticas y ciencias. Es decir, bueno en matemática, bueno en ciencias y viceversa. Sin embargo, se ve una correlación acá negativa, porque este ángulo es de 180 grados, entre matemáticas y educación física. ¿Qué significa eso? Correlación fuerte y negativa. Bueno en matemática, malo en educación física y viceversa. Bueno en educación física, malo en matemática. Lo mismo aplica para ciencias, en menor grado, pero también aplica. Bueno en ciencias, malo en educación física y viceversa. Mientras que, por ejemplo, entre historia y matemáticas hay casi 90 grados. Eso significa que no hay relación entre español y matemáticas. No se puede concluir nada entre una variable y la otra. Lo mismo, evidentemente, para matemáticas y español. Y también se podría decir que sucede entre matemáticas, entre ciencias e historia y entre ciencias y español. No hay relación. Entonces, el círculo de correlación es extraordinariamente útil y bueno porque me permite descubrir rapidísimo todas las correlaciones entre las variables. Entonces, eso es válido cuando las variables son centradas y reducidas. Entonces, muy importante, en el círculo de correlaciones yo veo las variables y por eso se le llama círculo de correlaciones, porque lo que veo son correlaciones entre variables. Y se dibuja un círculo de radio 1, que es este, porque las correlaciones, como ustedes saben, ya habíamos visto, siempre varían entre -1 y 1. Entonces, este círculo tiene radio 1, las variables nunca se van a poder salir de ahí. Y por eso se le conoce como el círculo de correlaciones. Si estuviéramos en 3 dimensiones sería la esfera de correlaciones. Entonces acá se habla de correlaciones. Y cuando estamos en el plano principal, me devuelvo, acá se habla de similitudes. Este clúster lo que significa es que están cerca, que son similares. Después vemos por qué, pero acá no se habla de correlaciones. No tiene sentido hablar de correlaciones entre individuos porque ellos no son variables, son individuos. Se habla de similitud. Y en las variables se habla de correlaciones. Eso para que usen el lenguaje apropiado, porque si no, eso se les castiga un poquitito en la tarea si no usan el lenguaje adecuado. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ok, bueno, entonces seguimos adelante. Si estuviéramos en 3 dimensiones, estaríamos viendo la esfera de correlaciones y acá se tratan de explicar cómo se proyectan las variables, cosa que voy a explicar rápidamente.
Bueno, acá está el círculo de correlaciones y acá está explicado que lo importante, como vimos en la primera clase, es que el ángulo, el coseno de ese ángulo G es la correlación. Es igual a la correlación entre la variable XJ, en ese caso se llama y XJ'. Entonces, por eso es que lo importante analizar es el ángulo. Entonces acá está explicado, si ese ángulo es cercano a 0, entonces la correlación es fuerte y positiva porque el coseno sería cercano a 1. Si ese ángulo es cercano a 90 grados, significa que no existe correlación entre las variables. Y si ese ángulo es de 180 grados o cerca de 180 grados, es decir, si están opuestas al vértice, entonces existe una correlación fuerte y negativa entre las variables, que fue lo que expliqué antes. Bueno, acá hay una tabla que resume lo que uno puede ver en ese gráfico. Muy bien. Alguien preguntaba hace un rato, por cierto voy a ver antes si tenemos más preguntas. ¿No? Ok. Alguien preguntaba hace un rato que cómo se saca la calidad de los gráficos. Eso se le conoce como la inercia y matemáticamente el tema es un poco complicado, pero la calidad de los gráficos se saca con esta fórmula, beta 1 más beta 2 entre m, donde m es el número de columnas. Resulta que eso no lo vamos a estudiar en detalle en este curso, pero cuando uno calcula el análisis en componentes principales, calcula la matriz de correlaciones. A la matriz de correlaciones le calcula los valores y los vectores propios. A esto se le llaman los valores propios. Y la inercia es el valor propio asociado más grande más el segundo valor propio más grande dividido entre la cantidad de variables. Eso da, por ejemplo acá, esta inercia total. Este me da la inercia del primer eje y este me da la inercia del segundo eje. Si pusiera beta 3, me da la inercia del tercer eje. Si no entienden muy bien eso que les estoy hablando de vectores y valores propios y eso, no se preocupen, porque para poder entender eso hay que haber llevado cursos de álgebra lineal. Y entonces el tema es un poquito complicado, pero así es como se calcula la inercia. A él que me preguntó antes, que fue... Perdón, ¿quién fue el que me preguntó? Digamos, para mayor detalle del asunto, puede consultar el capítulo que yo les puse ahí, fue Alberto. Ok. Entonces, de cómo se calcula ese porcentaje. Este software, por ejemplo, de una vez pone el porcentaje completo de todo el plano, que siempre es la explicación de este eje más la de este, y se pone acá. Este es en otro software, no es en R. R la pone por ejes. R pone la inercia de aquí y acá, entonces hay que sumar. Ok, como estamos viendo acá, R pone la inercia explicada del primer eje y la inercia explicada del segundo eje. Entonces la inercia total es la suma de ambos. Es la misma, si yo estoy haciendo el plano principal para ejes 1 y 2, dimensiones 1 y 2, componentes 1 y 2, y el círculo de correlación componentes 1 y 2, estos números van a ser lo mismo para ambos. Ahora vamos a ver de hecho que estos gráficos tienen una relación matemática mucho más profunda, que se llama la relación de dualidad, lo cual permite explicar ambos gráficos al mismo tiempo, como vamos a explicar más adelantico ya casi. Ok, acá están las dimensiones 1 y 3, que nos llevan al 64%. Entonces este gráfico se pierde más información, pero acá tengo el círculo de correlaciones usando componentes 1 y 3 y plano principal usando componentes 1 y 3. Entonces estos dos están relacionados y ambos tienen esta calidad de representación. Ok. Entonces vamos a explicar un tema importante. ¿Por qué? Ustedes se pueden preguntar por qué hago este gráfico si este era mejor. Bueno, les decía al principio que podría ser que haya individuos acá, como Inés, que tal vez no están tan bien representadas en este gráfico. Entonces yo quiero verlas en otra foto. Entonces vale la pena verlas en otra foto. O tal vez tengo una variable aquí, cuando la flechita queda pequeña, significa que la variable no está muy bien representada. Entonces quiero verla en otro gráfico, en otras dimensiones. Pero ¿cómo saber cuáles individuos y cuáles variables están mal representados o bien representadas? Para eso se usa el coseno cuadrado. Ahora se va poniendo complicado. Entonces voy a explicarles qué es esto del coseno cuadrado.
Resulta, se lo voy a explicar aquí, esta es un poquito matemática, pónganle en atención. Resulta que, por ejemplo, este es el individuo original, el B. Y este B techito es la proyección del individuo en el plano principal. Este que estamos viendo acá abajo es el plano principal. Perdón que ya se me movió. ¿Ok? Entonces, acá este es el individuo A original y esta es su proyección. Claramente, podríamos decir intuitivamente y claramente que A techo representa mejor a A de lo que B techo representa a B, porque B era largo, ¿ven? Y estaba largo del plano y B techo nos quedó cortitos. Mientras que A techo está mucho más cerca de A. La situación perfecta sería que A, digamos un C, y un C techo sean lo mismo, que de casualidad el C estaba metido en el plano, entonces la representación sería perfecta. Entonces observen que aquí, bueno, este B está más mal representado que este A en el plano principal. Ahora, ¿cómo se puede medir eso? Bueno, eso lo determina este ángulo, que en este caso es beta y en este caso es alfa. Y entonces, como ustedes tal vez se acuerden del colegio o de las matemáticas básicas, el coseno de este ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente entre la hipotenusa. Este es el cateto adyacente, la medida, que sería la norma, la medida de este, que es este, entre la medida de este, que sería la hipotenusa, que sería la norma de A, me da el coseno de alfa. Entonces, normalmente esto se eleva al cuadrado para que no queden negativos y comparar todos los números positivos. Entonces, recuerden que el coseno de alfa es cercano a 1 cuando el ángulo tiende a ser 0. Si alfa tiende a 0, estos cosenos tienden a 1. Entonces, lo que se hace es calcular los cosenos cuadrados de todos los individuos. Y entre más cercano a 1, la representación será más buena. Por ejemplo, el coseno cuadrado de este beta va a ser mucho menor que el coseno cuadrado de alfa. Tal vez este va a tender a dar como 0.9, una cosa así. Mientras que el coseno cuadrado de beta, bueno, aquí no, si da 0.9 aquí no, aquí va a dar más pequeño. Pero bueno, el coseno cuadrado de beta va a dar menor, va a dar, digamos que 0.4, una cosa así. Entonces yo calculo todos los cosenos cuadrados de todos los individuos y aquellos entre más cercano a 1, quiere decir que ese individuo está bien representado en ese gráfico. Ahora bien, el individuo peor representado de todos, voy a borrar aquí para explicarlo, sería un individuo que estaba aquí perpendicular. Digamos a veces un individuo D. Y entonces la proyección es pésima, es un D techito que no proyectó nada, es un puntico. Entonces, vean que bien que mal, aunque este B techo no representa muy bien a B en longitud, sí lo representa bien en dirección. ¿Ok? Entonces a veces sucede que aunque no sea muy buena la representación en magnitud, sí en dirección. Y muchas veces en el ACP, por razones que vamos a ver antes, lo que importa es la dirección. Bueno, lo que sí ya sería inaceptable es este D, que hizo un punto, entonces no será dirección. Porque la pregunta que ustedes deben estar haciéndose es, ¿qué es bueno? ¿Qué tan cercano a 1 es bueno? Hay gente que dice que tiene que ser un 80%, otros que dicen que es el 50%. Yo, por ejemplo, digo que con mayor al 5% es suficiente, o mayor al 10%, porque si bien es cierto, tal vez la magnitud no es la misma, pero si un vector estaba por aquí, digamos, y me lo proyectó por lo menos aquí, él me está diciendo hacia dónde va. Y ahora van a ver por qué es tan importante hacia dónde va, porque eso es lo principal para interpretar. Es más importante en el ACP la dirección que la magnitud. Entonces, con un 5 o un 10%, es decir, con que este me dé 0.1, yo por lo menos me conformo. Ok, vamos a ver.
el coseno cuadrado, por dicha, nos lo da R. Entonces no hay que ir lógicamente a calcularlo a pie porque sería una cosa tremenda. Entonces hay una manera que R factor minus nos da esta tabla de cosenos cuadrados, que ahorita se las voy a explicar cómo, y entonces me quedan las dos. Yo lo que hago es, si estoy con las dimensiones 1 y 2, entonces elimino esta, me quedo solo con estas dos, las elevo al cuadrado y las sumo, ¿eh? Entonces aquí, este el cuadrado, más este el cuadrado, multiplicado por 100 me da un porcentaje, entonces ahí está la representación. Lucía en un 69% de la magnitud, Pedro en un 98%, etc. La que quedó un poquito más mal representada fue Inés, pero quedó representada en un 65% de su longitud. Ahora, su dirección sigue siendo correcta, eso es lo importante. Entonces, por eso a veces uno se puede conformar con que aquí le dé 10%, porque todavía me está marcando dirección. No tanto magnitud, pero sí dirección. ¿Ok? Entonces aquí yo podría decir que todos están bien representados. Ok, entonces esta es Inés, es la que está un poquito más mal representada. Pero no podríamos decir, no la quitaríamos del plano. Porque en efecto, como vamos a ver en las tareas y más adelante, en las tareas generalmente yo les pido, si esto le da menor al 10%, entonces quítelo y no lo interprete. A veces les pedimos que si da menor al 5%, lo quite, o al 10%. Ese es el criterio que por lo menos yo siempre uso. Ya menor al 5% sí es una representación muy demasiado mala. Bueno, lo mismo pasa para las variables. Para las variables, el sistema me da los cosenos cuadrados y yo los calculo. La ventaja de esto es que es más fácil, porque los cosenos, recuerden que las correlaciones entre dos variables era el coseno de este ángulo. La diferencia es que aquí está elevado al cuadrado, pero en el círculo de correlaciones es más fácil verlo, porque si el coseno cuadrado es pequeño, se va a dar una consecuencia inmediata, y es que la flechita va a quedar pequeña. Entonces las variables es más fácil ver aquellas que están mal representadas. Si la flechita queda demasiado pequeña como esta, quiere decir que la variable está mal representada. Ahora, ¿hasta dónde es malo y bueno? Yo también me conformo con un 10% o un 5%. Entonces, ¿qué es lo que eso hace? Digamos que hace como una bolita aquí, nos queda una dona y todas las que quedan aquí adentro se eliminan. Y solo se interpretan las otras. Ahora vamos a ver que eso lo puede hacer uno en factor minus fácilmente. Ok, bueno, vamos a ir a hacer eso en el software. O sea que tengo algunas preguntas. Me dice Loribet. Profe, tiene problemas con el audio porque momentos no se escucha, es decir, se le corta. Don Waldemar, las Luna, llamadas DIN, son los componentes. Debe ser tal vez porque la mayoría me reportan y los técnicos me reportan buen ancho de banda, y tal vez los que me escuchan mal podría ser un problemita en el audio de ustedes. A veces es en el audio de nosotros, pero hoy, según me reportan, todo anda bien. Ok, me preguntan ahí bueno, sí, José me reporta y varios otros que se oyen bien. Byron me pregunta si las que se llaman DIN son las componentes. Sí, las componentes son en el gráfico, no, estas que están aquí son los cosenos cuadrados. Entonces, lo que sí es cierto es que DIN dice que este es el coseno cuadrado de la componente 1 y DIN 2 que este es el coseno cuadrado de la componente 2. Cuando es exactamente la componente, el software R pone así, como más atrás, voy para atrás, él pone comp. Comp 1 es componente 2 y comp 2 es componente 3. Y DIN 1 se refiere a la dimensión 1. Entonces lo que le está diciendo es que es el coseno cuadrado, por ejemplo aquí, que se me hizo, asociado a la componente 1. Digamos que sí hay una correspondencia binívoca entre los números. Buena pregunta. Bueno, muy bien. Más adelante vamos a ver cómo se calculan estos cosenos cuadrados en el software. Ok, muy bien. Bueno,
Entonces vamos a pasar a explicar esto, que se llama la dualidad de los gráficos. Pónganle atención porque esto es la parte más bonita de todo, para mí. Resulta que matemáticamente se puede probar que el gráfico de los individuos versus el gráfico de las variables, hay una relación que en álgebra lineal se llama que estos son los espacios duales, algebraicos duales. Y eso suena muy complejo matemáticamente y uno dice, ¿y eso para qué sirve? Eso sirve, por ejemplo, que la suma directa de los espacios vectoriales, aquellos que han estudiado álgebra ya muy elevadas, da todo el espacio. Pero hasta ahí todavía uno dice, ¿eso y eso a qué conmigo? Bueno, no sirve de nada, pero sí sirve que estos gráficos se pueden sobreponer. Aquí lo estoy tratando de hacer. Entonces observen que esto da información valiosísima. Observen que este que es el cuadrante número 4, por ejemplo, está Inés, Ana, José y Pedro. En ese cuadrante también me quedaron matemáticas y ciencias. ¿Qué significa eso? Significa que estos 4 estudiantes, Inés, Ana, y José y Pedro, se agrupan ahí porque son estudiantes buenos en ciencias. ¿Ok? Eso, entonces esa es la sobreposición de gráficos. Vean que Luis y Sonia están de este lado del gráfico. Sobre todo Luis, del lado de donde está educación física. Entonces esto significa que este clúster acá de Luis y Sonia se formó porque son los que son buenos en educación física. También hay una relación inversa. Aquí, por ejemplo, Inés, sobre todo Inés y estos de acá más arriba, son malos en educación física, porque quedan opuestos al lado donde estaba la variable educación física, que es aquí. Y Luis, sobre todo, pero también Sonia, es definitivamente malos en matemáticas y ciencias. Ahora ven este clúster de arriba, sobre todo todos estos, están del lado donde está historia y español. Entonces podríamos decir que el clúster de Luis, Carlos, María y Andrés, aunque un poquito menos, son aquellos estudiantes que son buenos en las letras, en historia y español. Este muchacho Andrés se me tira un poquito para acá, ¿verdad? Entonces quiere decir que él debe ser bueno también en educación física. No debe ser tan malo en educación física porque tira a jalar un poco hacia el lado de la educación física. Entonces eso es lo que se llama la interpretación de la sobreposición de gráficos. Ok, muy importante. Acá está explicado. Ahí va explicado paso a paso. Bueno, entonces cuando en la tarea se pide interpretar, voy a ir aquí para atrás un poquito, hay que ir por etapas. Lo primero es, cuando uno hace el plano principal, perdón, voy para atrás, uno hace el plano principal y dice, hay 3 clústeres. Eso es lo primero y único que veo yo acá. 3 segmentos, 3 clústeres, 3 conglomerados. Muy bien. Luego hago el círculo de correlaciones, paso 2, e interpreto las correlaciones. Yo tengo que hacer un resumen como este que está acá, que me dice cuáles son las correlaciones. Paso 2. Y paso 3 de la interpretación, analizar la dualidad. Y hay un paso al puro inicio que es quitar los individuos mal representados, que de acuerdo a los cosenos cuadrados. Pero eso lo vamos a hacer ahora. Bueno, entonces lo primero es... Quitar no quiere decir quitarlo de los datos, porque uno no los quita de los datos porque puede quererlos en otro gráfico. Lo quita, ahora vamos a ver cómo del gráfico que se desaparezca, pero no de los datos, para no interpretarlo. Entonces, paso 1, generar la ACP. Paso 2, quitar los individuos mal y las variables mal representadas. Paso 2, interpretar el plan principal. Paso 3, interpretar el círculo de correlaciones. Y paso 4, interpretar la dualidad. Bueno, vamos a ver si tienen alguna preguntilla por ahí. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, muy bien. El análisis de componentes principales es uno de los métodos más bonitos de la minería de datos y la estadística. Bueno, muy bien. Vamos a explicar cómo se hace en Factor Miner. Todos los pasos. Entonces, bueno, se hace acá en el menú Factor Miner. Ahora lo voy a ir a hacer paso a paso. Se importan los datos y luego se corre aquí Principal Component Analysis y se muestran los resultados y se hace un check acá para que muestre también las variables. Y acá en las ventanas de resultados están los cosenos cuadrados y todo. Ya les voy a mostrar.
Bueno, vamos a correrlo en vivo y les explico cómo es la cosa. Hasta R, que por cierto, alguien dijo, Factor Miner es mejor correrlo desde R directamente y no desde RStudio, para que los gráficos no se vayan a las ventanas de RStudio. Entonces corro R Commander ahí. Ok. Vean que me está recortando ahí, ustedes están viendo en la pantalla que instale una nueva versión de las ventanas X. Eso es porque estoy en Mac, en Windows nunca les va a decir eso. Estas ventanas X las usa Macintosh para simular, por ejemplo, las ventanas de Unix y de Windows en una Mac. Entonces por eso es que se ocupan acá. Yo debería decirle que las actualice, pero lógicamente en media clase no le voy a decir eso, entonces le voy a decir que me lo recuerde para otro día. Bueno, entonces yo me voy aquí al menú Factor Miner, importo los datos, le voy a decir que los row names, esto es muy importante, a alguna gente le salían números en el gráfico y era porque no le daban check acá. Voy a usar el separador punto y coma, y el decimal creo que era la coma. Y voy a ir a traerme los datos de los estudiantes para correr acá el ejemplo. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Entonces voy a ir a correr el ejemplo de estudiantes. Voy a buscarlo aquí en mis carpetas. Ejemplo estudiantes. Nada más para ilustrar primero. Ok, ahí están. Acá, como les decía, acá está el código R. Eso lo vamos a estudiar en otro curso. Bueno, entonces voy a visualizar los datos. Si están bien leídos porque lo primero que me dice eso es que aquí se me activó Principal Components Analysis. Si no se les activa, es que no lo está leyendo bien. Entonces le doy acá a ejecutar. Ya ustedes hicieron algo de eso. Voy a seleccionar todas las variables. Me voy a ir a opciones y le voy a decir, ven acá. Hay varias opciones importantes. Por ejemplo, acá le voy a decir que los individuos activos, yo puedo cambiar de color aquí y usar rojo, y para las variables usar azul, que quede más bonito. Acá me dice que va a dibujar todas las variables porque dice que coseno mayor a 0. Yo puedo quitar aquí algunas si quisiera. Ahora vemos eso. Entonces le digo aquí aceptar, puedo poner unos títulos en los gráficos. Este es para el gráfico de los individuos y este es para las variables. Si este check lo quito, no me hace este. O si este check lo quito, no me hace este. Pero quiero hacer ambos. Voy a decirle acá, vean, Graphical Output, seleccione las dimensiones. Esto es seleccionar las componentes. Voy a usar componentes 1 y 2. Esto de ejecutar clustering lo vamos a ver en la clase que viene. Ok, entonces le doy a aceptar y ahí tengo el plano principal y el círculo de correlaciones. Ok, entonces acá ya procederían todas las interpretaciones que queremos. Acá es muy importante, que se me olvidó decirle, cuando yo grafico, también puedo ir a la ventana de salidas. Y ven que acá no hay nada seleccionado. Yo puedo ver los valores propios, que no interesa, pero sí quiero ver los resultados de las variables y los resultados de los individuos, por lo menos, para ver los cosenos cuadrados. Entonces le doy OK acá, le doy a aceptar, y acá, bueno, acá están los gráficos. Cierro los gráficos y voy a ver acá en la ventana de Factor Miner, y entonces me queda mucha información. Vean aquí en esta ventana, y es igual en Windows. Viene aquí res $bar, quiere decir que ahí vamos a ver los resultados de las variables. Ahí estamos viendo las variables. Acá están las coordenadas con las que graficó. Las correlaciones entre todas contra todas. Los cosenos cuadrados. Ven, entonces estos cosenos cuadrados yo los puedo, por ejemplo, copiar ahí con un copy-paste y llevármelos a un editor de texto o llevármelos a Excel y procesarlos ahí, por
ejemplo, yo puedo quitarle aquí le quito estas dimensiones y me quedo solo con la 1 y 2, por ejemplo. O los puedo cargar con mayor facilidad en un Excel, por ejemplo, y procesarlos. Porque después vamos a ver maneras más fáciles de hacerlo directamente en R. Pero por ahora, como no estamos en la consola, a veces hay que hacer esto para llevárselos a un Excel. Acá están las contribuciones. Estos son los cosenos cuadrados. Las contribuciones que no las hemos estudiado, no las vamos a estudiar en este curso. Luego vienen los individuos, las coordenadas de los individuos y los cosenos cuadrados para ver la calidad de la representación de los individuos. Ok, y acá las distancias entre los individuos. Muy bien. Entonces acá yo puedo graficar. Déjenme ver acá. Opciones de gráficos. Acá puedo cambiar el color otra vez. Para que me quede el color más bonito. Acá yo le puedo decir que me elimine las variables. Solo para ilustrar voy a poner 0.8. Para que me quite, no usaría nunca un valor tan grande, pero es para ilustrar. Entonces aquí si le doy a aceptar y grafico, no me quitó ninguna variable. Es que todas están para arriba de 0.8. Voy a quitar alguna variable. Voy a darle de nuevo. Y voy a darle opciones aquí. Voy a darle 0,95 para que me quite alguna. Es que quiero ver si me quita alguna. Color azul, digamos. Aceptar, aceptar. No me quitó ninguna. Como que no me está funcionando. No sé si es que será con coma. Vamos para volver a probar. Que voy a poner, en teoría si le pusiera 1 aquí no debería aparecerme ninguna variable. Vamos a ver, ¿será que? Ok, ven, no me apareció ninguna variable. Porque las quitó. Ninguna tiene un 100% de representatividad. Entonces de esa manera quito yo las variables. Vamos a volverlo a hacer con... ¿Será que es 0 con una coma? Vamos a ver, perdón. Parece que se está usando coma. No, es que todas tienen más del 95% de representación. Bueno, de todas maneras, ven, acá me dice, acá en la 0, acá en el código eso es lo que me está diciendo. Por cierto, este código uno puede ejecutarlo acá si uno quiere. Lo marca y le da a ejecutar y le hace el gráfico, ¿ven? Ese código, por aquello que uno quiere ejecutar el código. Entonces yo puedo probar aquí, por ejemplo, con 0,99. Lo cambio aquí directamente en el código y le doy a ejecutar y me siguen saliendo. Tiene que ser que algo... Entonces no es coma, debe ser, no sé, punto 99. Vamos a ver si lo ejecuto así. Yo lo marco acá y le doy a ejecutar y me sale solo el gráfico. ¿Ven? Ahora sí me las quitó todas. No sé por qué es tan altísimo. Punto 98. Vamos a ver, ejecutar. Sí, me las quitó todas. Punto 97. Yo lo doy acá, pongo el cursor y ejecuta esa instrucción. Ahí las quitó todas. Ahora sí vamos a ver a punto 95. Las quitó todas. Ahora sí las está quitando todas, todos los tiros. Punto 85. A ver. Ven, ahí sí me quitó algunas. Ok. Bueno, entonces eso ya sé que lo que pasa es que hay que ponerle con punto. Bueno, por lo menos en mi versión. Es que el punto o la coma en los decimales muchas veces depende de qué idioma tenga uno en el sistema operativo. Bueno, muy bien. Entonces así uno puede graficar. Vean que eso es interesante. Ok, ¿qué más les iba a decir?
Vamos a ver si tengo alguna pregunta. ¿Cuántos clústeres uno debería buscar o debería iniciar con varios? Digamos 6, entender los datos, disminuir los clústeres, me pregunta Alexander. Bueno, ¿cuántos clústeres uno debería ver? Bueno, hay casos como ese que vimos de los estudiantes donde uno dice con mucha claridad se ven 3, ¿verdad? A veces no es tan fácil. ¿Cuántos clústeres? Ahora vamos a hacer otro ejemplo más de verdad para discutir ese tema de cuántos clústeres. También depende mucho de qué quiera uno. A veces uno por razones del negocio o por razones quiere 2 clústeres o 3 o 10, ¿verdad? Pero si uno no tiene claridad, geométricamente uno los puede tratar de ver. Ahora, hay otra forma también que es la que vamos a ver en la clase que viene, que es correr un clustering jerárquico sobre el ACP y que él me diga cuántos clústeres. Y eso pone colores y todo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Washington me pregunta cómo calculó el 5% o el 10% respecto a qué. No, ese porcentaje quiere decir Washington que me va a quitar aquellas variables cuya representación de todas, la variable perfecta sería la representada en un 100%, o sea que la proyección y la variable son lo mismo, casi ninguna es así. Entonces yo puedo que digamos, decidir un porcentaje. Normalmente lo aceptable es de un 5 a un 10% para arriba. Vamos a hacer otro ejemplo con datos más realistas para jugar más con ese detalle de todo eso. Ok, les voy a mostrar entonces otro ejemplo, que es el que habíamos visto en la primera clase para buscar atípicos, que era el ejemplo de servicio al cliente, que recuerdan que lo que se trata es de medir la calidad y cómo los clientes evalúan un supermercado. En ese caso, cuando yo hago el plano principal, me queda y la representatividad es del 30 más el 15 de un 45, es un gráfico no muy bueno, pero digamos aceptable. Y entonces ese es el círculo, este es el plano principal, de donde se ve claramente la tipicidad de Damaris. Y se ve acá, si uno trata de ver como preguntaba el compañero, básicamente uno podría identificar acá como un clúster claramente acá, otro clúster acá, y pareciera que Giselle y Guillermo forman como otro clúster acá. ¿Okay? Y Damaris, que en sí misma es un clúster, que es más bien una atipicidad. Ahora, luego yo podría tratar de interpretar de acuerdo a estas variables. Este es el círculo de correlaciones. Aquí vemos que la variable más mal representada es esta, porque es la calidad del servicio que tiene la flechita más pequeña. Ahora, si uso 3 clústeres, yo le dije a R que me hiciera 4 clústeres. Entonces él me hizo estos 4 clústeres. Damaris, este clúster verde, un clúster rojo por acá arriba y un clúster azul aquí como abajo. No lo hizo como yo lo hice, ve que yo separé estos dos. Seguramente si le dijera 5 clústeres, él me separa estos. Pero en 4 clústeres me lo configura de esa manera. Entonces vamos a ver cómo se puede interpretar. Bueno, Damaris claramente se interpreta por el hecho de que ella habíamos determinado que era atípica. Entonces a veces convendría sacar a Damaris del estudio, porque si yo saco a Damaris del estudio, los datos se estiran y hace una especie de zoom. Entonces a veces un dato muy atípico sí es bueno quitarlo. Ok, bueno. Entonces, vamos a hacer la interpretación. Tratamos de hacerla, ya quitamos a Damaris y vamos a hacer la sobreposición de los dos gráficos. Entonces observamos que estos datos de arriba son impactados positivamente por estas variables y negativamente por esta variable. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que este clúster de Roberto, clúster Sofía, etc., evaluaron bien la calidad de las instalaciones y el espacio de parqueos. Evaluaron bien esas variables. Y que esta edad y antigüedad aquí quiere decir que son la gente de mayor edad y que tienen más años de vivir, de visitar ese supermercado.
Y el hecho de que quedaran opuestos completamente a la ubicación significa que a esta gente no le gusta la ubicación del supermercado o no les es muy conveniente. Luego está el clúster azul. El clúster azul, entonces, son estos de acá. Son aquellos que evalúan bien la variedad de productos, el prestigio de la empresa, la limpieza, la distribución de productos, la calidad de servicio y la velocidad de cajas. Como que este segmento está bien, evalúa bien la mayoría de estas variables, están muy opuestos un poquito a la edad y a la atención de empleados. Entonces pareciera que este clúster es de las personas más jóvenes y que no le parece muy buena la atención de los empleados. Ahora, el clúster verde es el clúster más preocupante de todos, porque observen que queda como opuesto prácticamente a todas las variables. Quiere decir que ellos evalúan de manera baja a todas las variables. Entonces podríamos decir que este clúster es el clúster de la gente insatisfecha que evalúa mal todo, porque están opuestos a todas las variables. Y sin embargo quedan como un poquito del lado de la ubicación. Por ejemplo, Shirley, Griselda y Diana sobre todo, todos estos de abajo, van a ese supermercado básicamente porque les queda bien la ubicación, pero no les satisface para nada el supermercado, solo van ahí por ubicación. Entonces, si uno fuera el dueño de ese supermercado, se preocuparía por estos clientes, porque son los clientes que están más propensos a irse del supermercado, porque son los que evalúan negativamente la mayoría de las variables. Ok, vamos a ir a hacerlo, este ejemplo en Factor Minor. Vamos a ver que por ahí tengo algunas preguntas. Me dice, los clústeres los calcula R basado en varios planos. Es que he visto en algunos gráficos que se mezclan los puntos de los clústeres. No me queda claro, es que a veces quedan uno encima del otro, pero eso quiere decir que cuando se proyectan, uno cae encima del otro, lo cual es inevitable, pero no quiere decir que es en varios planos. Eso lo que quiere decir es que posiblemente acá, por ejemplo, si este individuo queda muy encima de este, quiere decir que el vector original de uno podría ser que venía así y el otro venía así, pero cuando se proyectan, quedan muy cerca, entonces uno tapa al otro, pero pueden ser que en la realidad no eran tan parecidos, podría ser, pero no quiere decir que hay varios planos. El plano de principal es solo uno. Ok, bueno. Vamos a ver cómo se interpretan los datos que son partes de más de un clúster. Sí, puede ser que, es una buena pregunta, Myron. Pueden ser datos que están como en el centro a veces de dos clústeres. Entonces se les podría dar una interpretación especial, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, vamos a ver acá atrás, por ejemplo, tal vez hay datos como Elena, ¿verdad? Que está muy cerca del clúster 1, ¿verdad? Entonces las conclusiones del clúster azul no son tan buenas con Elena, ¿eh? Porque tira un poco el rojo. Ahora, hay que cortar en algún lado, ¿verdad? Entonces, uno hila tan fino en el análisis tanto como uno quiera, ¿verdad? O tanto como le interese. Pero bueno, Elena, por ejemplo, sí, está muy cerca del clúster rojo también. Entonces, esto quiere decir que ella tiene, si uno la quisiera interpretar solo a ella, podría llegar a conclusiones distintas. De hecho, no puede ser tan fino como ir explicando uno por uno. O si por alguna razón a mí me interesa explicar el comportamiento de Elena, pues me dedico a Elena. Y veo como que Elena lo que le gusta es el parqueo y la calidad de las instalaciones. Queda como de ese lado. Como que Elena va ahí porque el parqueo le gusta. Pareciera ser la mayor razón por la que ella va. Ahora, si yo estudio aquí a Rocío, a Karen y a Damares que estaba por aquí, claramente es que son las de mayor edad. Si me quedo con Shirley nada más y me dedico a analizar a Shirley definitivamente va a ese supermercado solo porque le gusta la ubicación. Venga, entonces yo podría ir analizando uno por uno. Por ejemplo, Giselle y Guillermo están muy cerca del lado de velocidad de cajas. Quiere decir que ellos van a ese supermercado porque les parece que es rápido ahí, que es un supermercado que es ágil, que atiende rápido. Y eso es lo que les gusta. ¿ven? Entonces yo podría incluso analizar uno por uno, ¿verdad? Si quisiera una interpretación completamente
exhaustiva, ¿verdad? El hacerlo en clúster es porque muchas veces no se puede hacer tan exhaustivo. Ok, muy bien. Me dice Lorivet, no me queda claro cuánta información es razonable perder para poder analizar datos. Para el caso calidad de servicios, ¿cumple con el mínimo el 5%? Sí, sí cumple con el mínimo. Está cerca de que no, pero sí cumple con el mínimo. En caso contrario, habría que quitarlo, sí, sí, Lorivet, en caso contrario, habría que quitarlo. Ahora lo vamos a hacer. Si se quieren comparar tres componentes, ¿se hace necesario trabajar la graficación en 3 dimensiones? Sí. Sí, Alberto, habría que trabajar en 3 dimensiones. En el curso de graficación y interpretación de datos, ustedes van a ver con Fabio gráficos en 3 dimensiones del ACP, usando 3 componentes. Entonces todavía ahí se puede interpretar más rico todavía. Ok, profe, ¿cómo interpretaría a Julián con respecto a la atención de empleados? Dado que esa variable de flecha es muy corta. Bueno, acá está Julián, vamos a ver, con la atención de empleados. Bueno, sí, la flecha es corta, entonces eso significa que las conclusiones podrían ser menos confiables. Y uno podría hasta estudiar los temas como en estadística, de confiabilidad y todo. Sin embargo, yo diría ahí claramente que Julián tiene que ser que es de una edad, no es tan joven, relativo a la población total, y a él le gusta la atención de empleados, porque está quedando un poquito de ese lado, ¿verdad? Y está completamente contrario a esto, ¿ven? Esto también es importante ver los contrarios. Julián está contrario a esto. Quiere decir que a Julián no le gusta la variedad de los productos, le parece mala, el prestigio de la empresa le parece malo, le parece que la limpieza es mala y la calidad del servicio le parece que es mala. Está quedando totalmente como el lado opuesto, ¿ven? De todas estas. Entonces esa sería una interpretación para Julián. Ok, muy bien. Entonces, ahí por favor, si me ayudan a silenciar a alguien. Ok, ya. Bueno, vamos a hacer ese ejemplo acá en Factor Minor. Yo, si mal no recuerdo, era punto y coma. Vamos a hacerlo. Y coma. Y me traigo, tengo que sobrescriba y me traigo este ejemplo clientes. Ahí está. Vamos a ver si estaba bien. Entonces, acá lo corro. Acá están todas las variables. Voy a correr todas las variables. Y si quieren, voy a hacer graphical options. Voy a escoger acá el color azul para el plano. Y voy a escoger el color rojo para las variables. Voy a decirle que me grafique solo aquellas mayores a 0.1. Vamos a ver si me quita alguno. Le voy a aceptar y le voy a dar algo que seguro todos quieren ver desde hace rato. Voy a decirle aquí que me saque las estadísticas de los individuos y variables. Y voy a decirle acá que me ejecute clustering después del ACP. Para que él me haga los clusters. Ok, entonces le voy a decir que me ejecute esto. Interactivo, que me consolide los clusters y que me imprima los resultados de los clusters. Ok. Entonces le voy a aceptar y él me saca aquí algo que vamos a estudiar la clase que viene. Y le voy a decir que me haga, aquí me está haciendo 3 clusters. Bueno, voy a decirle que me haga 4 clusters. Ahí está. Bueno, me lo hizo con 3, no importa. Ahí están los 3 clusters. Acá me hizo el círculo de correlaciones. Ok, vamos a ver si silenciamos ahí a alguien, por favor. Ok, bueno, ahí está el círculo de correlaciones. Ahí está mi plano principal y ahí está el plano principal que él me hizo sí me lo hizo con 4, es que creo que lo hice 2 veces. Ahí me hizo los 4 clústeres, ¿ven? E incluso aquí hay un gráfico muy bonito en 3D, donde se ve el dendrograma encima del ACP. La próxima clase vamos a estudiar qué es esto de un dendrograma, pero esto me hace los clústeres.
Ok, por aquellos los que quieran hacerlo, pues les vuelvo a explicar. Lo que uno tiene que hacer es cuando hace el ACP, perdón, es que tengo ahí atravesado, cuando uno hace el ACP, meterse a esta opción que dice ejecute clustering after PCA. Entonces le digo que lo haga y le selecciono estas cosas aquí para que me lo haga y me los consolide en el gráfico. Entonces le puedo decir aquí aplicar y vean, ahí me lo hace. Y ahí le digo con cuántos clusters iterativamente. Ahí está. Ok. Bueno, muy bien. De esa manera, por si quieren. Él me hace también el plano y el círculo clásico, sin colores. Y me hace este en 3 dimensiones. Ok, muy bien. Vamos a salir aquí de Factor Miner. Ok. Tomar un poquito de agua. Bueno, entonces vamos a continuar con la última parte. Ok. Que es cómo hacer un ACP en Factor China. Pero antes voy a ver más preguntas. Me dice Alberto, a Julián parecen malas esas características o solamente significa que los valora poco. Significa que los valora mal. Buena pregunta, Alberto. Que sea bueno o malo depende de la variable. Por ejemplo, si la variable fuera colesterol y tener bajo el colesterol no es malo, es al contrario, es bueno. Pues todo depende de la variable. En este caso, en particular significa que él en todas estas variables está evaluando bajo el supermercado, lo cual significa que lo está evaluando mal. Ok, Jorge me dice, profe, los cosenos cuadrados de los individuos hay que realizar algún cálculo para saber algún dato está por debajo del 10% o se toma directamente la información de R. No, se toma directamente la información de R. Me dice Dani, no entendí cómo eligió 4 clústeres. No, fue pura idea antojadiza. Del dendograma se eligen los 4 clústeres, Dani. Pero no se preocupe, la próxima clase voy a explicar qué es un dendograma y cómo se eligen de ahí los clústeres, 3 o 4 o 5. Hay que aprender a cortar el árbol, Dani. Pero eso no lo expliqué en detalle, tiene toda la razón. Pero lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy no, porque se nos iría el poco tiempo que nos queda para terminar. Entonces, pero básicamente, bueno, lo voy a explicar aquí rápidamente. Uno, el dendograma es una cosa así, ¿verdad? Entonces uno... No, así no es. Pero para ver, no. No, mejor se lo explico la próxima. Estoy haciendo un histograma. Es que cuesta mucho graficarlo aquí a mano. Entonces, Dani, la próxima vamos a estudiar en detalle cómo se hace el corte, qué es un dendograma, qué significa un dendograma, cómo es que R lo hace, etc. Entonces, no se preocupen por eso por hoy. Lo hice nada más porque sé que hay mucha gente inquieta que quiere hacerlo, porque el gráfico queda más bonito. Y le indica a uno de una vez los clústeres, pero no es indispensable por ahora. También se puede decir, Marco, como dice Marco ahí, que lo haga automático. Entonces él hace la diferencia. Interactivo, Marco, es que yo en el gráfico hice el corte con el mouse. Interactivo fue que yo hice el corte con el mouse. Y automático es que lo haga por dentro. ¿Ok? Entonces, no sé si vieron, es que también no se notó bien, pero yo lo hice con el mouse. Yo le di clic donde quería cortar el árbol. Pero bueno, no se preocupen por ese detalle que es el tema de la próxima clase. Entonces, no, por eso hoy no me detengo en eso, pero automático es que R decide automáticamente cuántos clústeres y interactivo es que yo con el mouse le digo cuántos. ¿Ok? Entonces esa es la cosa. Si estás seguro, me dice realmente R se ingresa en un rango que era entre 3 y 10. No le entendí, César, de a qué se refiere con eso de rango entre 3 y 10. Ah, ok, ya me explicó aquí más abajo, me refiero a la cantidad de clústeres. Sí, R, digamos, sí, uno le puede poner un rango y que él lo haga entre ese rango, ¿es correcto, César? Sí, y ahí en la próxima clase vamos a estudiar eso también, que uno le puede decir un rango, hágame clúster, pero eso sí, entre 3 y 5, no quiero más de 5 porque serían demasiado, o no quiero menos de 3. E incluso uno le puede decir entre 3 y 3 y lo fuerza que haga 3.
o entre 4 y 4 y lo forzo a que haga 4. Sí, muy bien, Jorge. Perdón, César. Eso lo vamos a ver bien en detalle en la próxima clase. Me dice Jorge, profe, en la tarea indica que uno seleccione los clústeres. No me acuerdo en cuál pregunta, Jorge. Pero sí, si lo digo en alguna pregunta es que lo hagan como aquí la idea es, en esta tarea todavía es digamos, a ojo de experto, viéndolo un poquito uno y decidiendo ahí visualmente. Todavía lo estamos haciendo visualmente, ¿ok? Pero no recuerdo si en alguna pregunta decimos eso, probablemente sí, pero se refiere visualmente todavía. O sea, visualmente observe el gráfico y decida si hay 2, si hay 3 clústeres o 4, pero visualmente. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace un ACP en Factor Shiny. Resulta que aquí en Factor Shiny me hace estos gráficos muy bonitos y muy interactivos. Hay que ejecutar estas instrucciones. Aquí estamos un poquito de código de R, pero es muy breve, muy poco. Esto lo vamos a estudiar más en detalle en el curso de R. Recuerden que la vuelvo a repasar, ya esto lo habíamos visto. Esta instrucción lo que dice es en qué directorio están los datos. Esta instrucción carga el paquete Factor Shiny que tiene que estar instalado. Esta instrucción lee los datos y los deja en las variables datos con read table. Read.table, por ejemplo, aquí lee el archivo que se llama ejemplo estudiante CSV. Me dice que el separador del archivo es punto y coma del separador de datos y que el decimal va a estar con comas. Este row name es igual a 1, es importante. Me dice que en la primera fila van a ir los nombres de las filas. O sea que van a haber nombres de filas. Y header en true me dice que las variables van a tener nombres también. Header en true es que las columnas tienen nombre y row name igual 1 significa que las filas también tienen nombre. Filas tienen nombre y están en la columna 1 y las variables tienen nombre. A veces hay archivos donde no tienen nombre. Y después esta instrucción PCA Shiny datos lo que hace es ejecutar el ACP, perdón que se me fue para atrás esto, y mostrar esta ventana. Bueno, vamos a ir a hacerlo. El asunto es que uno debe cargar el RStudio acá, y entonces en RStudio yo voy línea por línea, le doy acá, digamos, la marco y le doy run. Ahí establezco mi directorio de trabajo. Esta hay que ejecutarla solo si uno no tiene instalado el paquete. Este numeral acá significa que esto es un comentario. Se le pone para que esa instrucción no la ejecute. Entonces le ponemos un numeral porque yo ya instalé el paquete. Entonces no hay que instalarlo. Library Factor Shiny lo que hace es cargar el paquete. En ese momento lo carga y ya está en memoria de R. Luego con esta instrucción, repito, leo el archivo ejemplo de estudiantes. Repito, header en true significa que hay variables, nombres de las variables, que el separador en archivo es punto y coma del separador de datos, que el separador de decimales es la coma y que los nombres de las filas están en la primera columna. Entonces ejecuto esto, leo los datos. De hecho yo puedo marcar datos aquí y le doy run y se ven acá. Ahí los pueden ver, la tabla de datos de matemáticas, que tiene nombres de columnas y nombres de filas. ¿Okay? Y entonces le doy ahora sí, ACP sobre los datos. Le doy PCA, Shiny, datos. Y ahí me está ejecutando el ACP. Ven qué bonito. Ahí me queda el plano principal y el círculo de correlaciones a la par para hacer interpretaciones. ¿Qué puedo hacer aquí? Los puedo bajar. Ok, no quiero bajarlos, pero ahí los puedo bajar en PNG. Acá estoy viendo los gráficos. Puedo ver los valores. Ven, aquí están todos los valores. Están las coordenadas de los individuos, las coordenadas de las variables. Y acá están todas los datos. Vean que acá acá están los resultados comprimidos, los valores propios, como para ver cuántos componentes vale la pena usar. Aquí valen la pena 1, 2 o 3, pero principalmente la componente 1 y la componente 2.
Luego los resultados para las variables. Entonces ven acá están los datos, acá está más bonito, acá están las coordenadas de las variables, las contribuciones, que no hemos estudiado qué quiere decir eso, y acá están los cosenos cuadrados. ¿Okay? Si le digo los resultados de los individuos, acá están las coordenadas de los individuos, las contribuciones, que no explicamos qué es, y los cosenos cuadrados, que sí es muy importante. Ok, muy bien. Automática descripción de los ejes. Esto es muy interesante. Ven, este me dice que el eje 1, aquí la dimensión 1, que es la componente 1, está muy correlacionada con matemáticas y español. Eso quiere decir que la componente 1, que si lo vemos en el gráfico acá, está muy correlacionado con matemáticas y ciencias. O sea que el eje 1 se podría interpretar como el eje de matemáticas versus educación física. ¿Dónde está? Acá vean, porque educación física tiene una relación negativa con el eje. Eso se usa para explicar los ejes. No lo hemos explicado tanto, pero para darle una interpretación a los ejes. Por ejemplo, estos dos quiere decir que el eje 2 es arriba fuerte en historia y con relación al contrario a ciencias. Vean, le voy a explicar eso. ¿Qué quiere decir este eje? Vean. Acá hacia arriba de este eje es como el lado de la historia y la ciencia. Perdón, de la historia y el español. Y hacia abajo, más bien el lado de las ciencias. Mientras que el otro eje, el eje 1, es como que contrapone matemáticas versus ciencias, entonces educación física. Entonces este eje yo podría explicarlo como el que contrapone las matemáticas contra la educación física. Y este eje 2 lo podría explicar como el que contrapone las ciencias contra las letras. Entonces eso se usa también para hacer interpretaciones. Y acá está esto que aquí si uno quiere ver variable por variable, si hay atipicidades, ¿ven? Puede ver las distribuciones de probabilidad para ver sesgos, para ver atipicidades. Aquí vemos que ninguna tiene atipicidades. Entonces muy interactivo, muy bonito. Y acá podemos ver la data. Ahí está para ver los datos y ver si están bien leídos o no. Okay. Luego hay aquí a la izquierda opciones. Por ejemplo, acá yo puedo algunas variables, opciones de la ACP. Por ejemplo, vean, Scale Data to the Unit Value. Esto es si estandarizo los datos. Vean que si le quito acá, el gráfico queda un poco distinto porque ya las variables no estarían estandarizadas. Esto sería un ACP sin estandarizar. Normalmente esto es mejor dejarlo así. Luego puedo ver opciones de los gráficos. Entonces acá, acá, por ejemplo, vean qué interesante. Yo puedo decirle acá cambiar el tamaño de las letras. Bueno, eso es más estético que otra cosa. En el plano de los individuos, le puedo decir que lo haga en el de las variables. Y entonces le subo el tamaño a las variables, ¿ven? Ahí. Luego le digo que dibuje de acuerdo al coseno cuadrado, vean. Entonces aquí es más bonito, vean. Acá es más interactivo. Si yo le digo para los individuos y le digo que me haga con coseno cuadrado, yo le puedo ir subiendo, vean. Y ahí me va quitando algunos. Ven, ahí ya me quitó acá este individuo. ¿Quién era? Inés. Ya Inés, si le subo acá el 70%, la quita. Ven, acá no. Bueno, acá me quitó a alguien también, que no sé quién era. Lucía. Si yo exijo un 70% de representatividad, un 80% me quita ya a 3. ¿Ok? Entonces aquí se puede hacer muy interactivo. Igual se puede hacer con las variables. Yo me puedo poner estricto acá. 90% ya me quitó ahí educación física. 95 me quitó a todas. ¿Ok? Acá puedo escoger colores y cosas de esas también. Puedo salvar el gráfico en muchas opciones, en PDF, en JPG. Y puedo obtener el código, GetPCA código, si quiero. No sé dónde queda, no me lo está guardando en ningún lado. Para tener el código R, que por ahora no estamos interesados en eso. Y no se les olvide algo muy importante, al final de la ejecución hay que darle Quick the App, por si uno lo quiere correr otra vez, es mejor que esté apagado, porque si no puede darles un error, pero es porque ya está cargada la página. Entonces es mejor al final siempre darle Quick the App para cerrar.
Ok, bueno, vamos a ver. Por ahí tengo algunas preguntas en el chat. Profe, en la tarea, Jorge, ¿lo hace uno interpretativamente o lo pone automáticamente? Los clústeres lo hace interpretativamente. Profe, en este ejemplo, ¿podría ampliar un poco más en los cosenos cuadrados? Sí. No sé si se refiere al de factor Chine. Pero podemos hacer en factor Chine. Me dice Roberto que si la representatividad está relacionada con la inercia. Sí. Sí está muy relacionada, Roberto. A mayor inercia, generalmente cuando uno tiene muy buena inercia, la mayoría de los individuos y variables están bien representados. Cuando uno tiene baja inercia, normalmente tienen hay más posibilidad de individuos mal representados. ¿Sí? Ok, por ejemplo acá vamos a hacer que me están pidiendo esta interpretación aquí con factor Chine. Vamos a leer el ejemplo de clientes. Acá lo leemos, acá usamos el ACP, ahí está. Ahí está, ven qué bonito. Entonces acá puedo jugar más con esto del coseno. Por ejemplo, Graphic Options. Puedo ir al gráfico acá, escojo el gráfico de las variables y voy a decirle que me seleccione de acuerdo al coseno cuadrado. Voy a decirle que me grafique el rojo para que eso sea más bonito. Ahí está. Entonces voy a ser exigente, voy a ponerle que el coseno cuadrado es el 10%. Ven, ya me quitó a un 10%, me quitó a atención de empleados y calidad de servicios, tienen una representación menor al 10%. Si los quito, entonces esas variables las quito. Las quita el gráfico, no las quita de la base de datos. O sea que no las usaría para interpretar. Si me quedo al 5%, ahí están todas, ¿ven? Yo por lo menos usaría todas, porque todas son superiores al 5%. Lo puedo hacer con los individuos. Voy a decir que estos individuos me los haga azules. Ok. Ahí están azules y voy a representar con coseno. Ahí están todos. Vamos a ver qué pasa si subo al 10%. Me desaparecieron, vean, varios individuos. ¿Okay? Acá se fueron varios y ya no están. Entonces los quitó del gráfico, no hay que interpretarlos. Si me pongo al 5, todavía quita algunos, ven. Hay algunos que hay que quitarlos del estudio, que las interpretaciones seguirían incorrectas. Si me pongo muy estricto y me voy al 50%, de ahí me quita demasiada gente, ¿verdad? Entonces ya como que pierde sentido. Pero ¿por qué les digo yo que es suficiente el 5%? Porque lo que interesa en un ACP es la dirección. Entonces la dirección está marcada. Aunque hay individuos aquí que tal vez la longitud no corresponde a la longitud original, sí la dirección. ¿Y por qué es importante la dirección? Porque la dirección es la que se usa para interpretar. Lo importante es como en qué cuadrante estén o en qué ejes para uno interpretar de acuerdo a la ubicación de las variables. ¿Ok? Entonces eso es lo importante. Por eso es que a veces es suficiente con un 5% de calidad en ese sentido, porque por lo menos estamos viendo la dirección y podemos hacer la interpretación de manera correcta. Ok, bueno, por ahí tenemos más preguntas. Me dice Roberto, ¿la unidad medida del gráfico y la variable tienen un rango entre -1 y 1? Sí. Sí, Roberto, porque son correlaciones. Entonces siempre varían entre -1 y 1. ¿El individuo tiene algún rango? No, no tiene algún rango definido. Depende de la escala de las variables. Entonces no tiene ningún rango. Buena pregunta, Roberto. Ana Jimena Vargas me dice, pero mantiene a Damaris dada su atapicidad, ¿cómo la dejaríamos a ella? Buena pregunta, Ana Jimena. Si queremos quitar a Damaris acá del estudio, entonces ahí sí que tendríamos que ir a quitarla de los datos. Quitarla de la tabla de datos. Y si la quitamos de la tabla de datos, vamos a ver un buen efecto en el gráfico. Y es que esto hace como un zoom y entonces van a quedar menos apelotados, como decimos en Costa Rica. Esa es una mala palabra en España. Menos aquí agrupados. Y entonces se van a ver mejor los datos. Entonces puede ser que es buena idea irla a quitar. Pero en este caso de atipicidad, sí habría que irla a quitar a la tabla de datos. Buena pregunta, Ana Jimena. Sí, habría que irla a quitar a la tabla de datos. Y sí, para una interpretación más clara, exacto. Y a Mari la analizamos por aparte.
la vamos y la vemos a ver qué es lo que pasa. Pero sí podría... A veces pasa, Jimena y compañeros, sí, que hay un dato que está aquí, que es tan atípico, que sucede que los demás datos quedan acá, totalmente apelotados acá, y no se ve absolutamente nada, y un dato por acá. Entonces, sí, es mejor irlo y quitar. Tal vez es un dato erróneo o algo que me está echando a perder todo el estudio. Pero en ese caso sí hay que irlo a quitar a los datos. No es acá donde se quita. Ok. Bueno, muy bien. El factor chaining es muy bonito. Por eso, aunque hay que ejecutar un poquito de código, nos gusta verlo en este curso porque es más interactivo. Entonces uno puede acá hacer gráficos más bonitos y más fácilmente jugar con los parámetros. ¿Ok? Entonces por eso lo vemos en este curso. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Ok, bueno, muy bien, excelente. Entonces, vamos por acá a abrir la pantalla, el video para despedirme de la clase de hoy. Una clase como siempre muy intensa. Muchas gracias por la participación, excelentes preguntas como siempre. Me gusta mucho este grupo, que pregunta bastante. Entonces, bueno, ahí también como siempre, ¿verdad? Los foros han estado muy activos. Muy importante, el profesor William Casasola y yo los estamos atendiendo a la brevedad posible, siempre tratamos de estar encima de eso, aunque sean fines de semana. Y las tareas, William ya revisó la primera, mañana empieza revisando la segunda tarea. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas más, me dice Florida, profesor, ¿cómo terminamos con tiempo? Recomiendo aprovechar a ver dudas de la tarea. Bueno, sí es que habíamos explicado de la primera clase que normalmente en nuestras clases no vemos dudas de las tareas por una razón, y es que esta clase siempre es muy cargadas y llevan un guión bastante estricto. Entonces, las dudas de las tareas normalmente se hacen en el foro, en el aula virtual. Ahora, Loribet, si tiene alguna duda particular de alguna cosa de la revisión de la tarea o así, nos puede mandar un correo a William o a mí. Para ya algún tema de la tarea que le revisamos mal, a veces pasa, entonces le puede escribir un correo a William Casasola o a mí. Entonces eso es por eso, Loribet, que normalmente no lo hacemos, porque alguna vez intentamos y entonces se nos iban las 2 horas y no habíamos empezado la clase, porque yo sé que pueden haber muchísimas dudas. Pero inclusive le digo una cosa, hemos hecho, Carlos Agüero, otro colega de Probidad, y William, incluso clases especiales para una persona que si está definitivamente muy pegada en alguna duda, lo atendemos en particular en una sesión de Cisco Webex para ver qué es lo que está pasando y por qué no puede seguir. Entonces, con mucho gusto, si tiene alguna duda ahí muy complicada, nos avisa y hacemos un Webex en particular con usted en algún temilla ahí que esté todavía pegada. Ok, bueno, muy bien. Washington me dice que es relacionado con minería de datos educativos. Bueno, sí, hay mucho que se puede hacer. De hecho, este ejemplo que vimos hoy de estudiantes tiene que ver con eso, con rendimiento académico y todo esto. Bueno, Jorge me dice, cuando en la tarea se dice elimina los individuos o variables mal representados, los eliminamos del gráfico. No, del gráfico, Jorge, no es de la tabla. De la tabla solo se eliminan los atípicos, si es que los hay. Es eliminarlos del gráfico, pero ellos siguen participando de la tabla de datos. Ok. Roberto me dice cómo se llama el libro que recomendó para ampliar el conocimiento de ACP. Ese libro es creo que acá está, a ver. Hay un libro muy completo de ACP que es para un curso completo, que es ese que está viendo ahí a la izquierda, el Jolife. Es el clásico del análisis en componentes principales. Ahí sí se puede dedicar a estudiar eso como un año para leer ese libro completo. Yo lo tengo por aquí, por ahí lo tengo arriba en mi biblioteca. Ese libro. Ahora, el apunte que yo puse ahí de mi libro le puede dar una explicación bastante bonita y entendible. ¿Ok? Y también puede usar este libro,
que también ellos explican bastante bien, bastante bonito el ACP. Ese libro me dice dónde se puede ubicar ese libro, pues habría que comprarlo en Amazon porque ese no es un libro gratuito. Y es feo decirlo, pero también buscándolo por ahí, tal vez se puede encontrar el PDF. Nosotros no lo ponemos en el aula virtual porque no estamos autorizados. Hay algunos libros que ponemos en el aula virtual porque los autores nos han autorizado. Por ejemplo, los libros de Stanford, de la Universidad de Stanford, y estos nosotros tenemos autorización, pero este no. Entonces por ahí también lo pueda conseguir. Me dice Marco, ¿puede Shiny uno pedir el coseno cuadrado para un individuo y otro diferente para las variables? Sí. De hecho, los gráficos son independientes. Creo que alguien se me está metiendo en el ruido ahí. Sí, entonces como vimos, uno selecciona variables o individuos y ahí lo puede hacer. Sí lo puede hacer, Marco. Marco me dice, ¿puede repasar el término contribución? No vimos el término contribución, Marco. La contribución quiere decir, es un índice que calcula R y que se hace en ACP para medir cuánto contribuye cada variable a cada eje. Entonces, entre más contribuye a una variable a un eje, por ejemplo, si la contribución de matemáticas es muy fuerte a un eje, eso viene un poquito en la tarea, para que ustedes lo estudien. Significa que esa variable la podemos asociar con matemáticas. Esa componente, perdón. Entonces uno asocia componentes a variables. Entonces uno puede descubrir que la componente 1 es la que me explica matemáticas versus educación física, como vimos antes. Y la componente 2 era la que me explicaba letras versus ciencias. ¿Ven? Entonces esas son las contribuciones. Yo no la expliqué mucho, sin embargo, en una pregunta de la tarea, si mal no recuerdo, lo pregunto. Es como una ayuda a interpretación. A veces la gente quiere explicar las componentes, relacionarlas con las variables. Le aclaro una vez, Marco, que no siempre es posible. Si fuera así, pues usamos las variables. No siempre es posible relacionar exactamente una variable con una componente. Es imposible. A veces se relaciona una variable con 2 o 3 componentes. Perdón, al revés. Una componente con 2 o 3 variables. Pero una componente asociada solo a una variable casi nunca. Bueno, me dice César que es bastante costoso. Sí, ese libro es carito. Sí, yo lo tengo por aquí en original, pero podría valer la pena tal vez buscarlo por ahí, aparezca en PDF. Yo no lo tengo en PDF. No lo tengo, no sé si exista. Pero bueno, ahí en internet casi, en Google casi todo está. Bueno, Alberto dice, me refiere al libro que usted publicó en el 2009. No, ese libro, yo ahí les puse la parte que corresponde al ACP. Ese sí, ahí se los puse gratuito. Las otras partes ahí se las voy colocando en los diferentes capítulos, cuando los vamos ocupando más adelante, ¿sí? Por si quieren mayor detalle en algunas cosas. Ok, en un porcentaje de 1 a 100. Ok, no sé a qué se refiere. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre coseno cuadrado y coordenadas? Bueno, el coseno cuadrado es el que me dice la calidad de la representación, por ejemplo, de los individuos, que es muy diferente a coordenadas, es otra cosa. En el caso de las variables, coseno cuadrado y coordenadas casi que coinciden, porque las coordenadas en el círculo de correlación son los cosenos. Y entonces si uno tiene el coseno cuadrado. Entonces en el círculo de correlación, por eso es que para ver la calidad de la interpretación de una variable basta ver el tamaño de la flecha. Entonces prácticamente coinciden. Coordenadas son cosenos y coseno cuadrado me mide la calidad. En variables. En el lado de los individuos no, es muy distinto. Cosenos cuadrados que variables. Dice Ronnie, ¿hay valores de coseno cuadrado utilizados para filtrar los resultados? ¿O se hace una prueba y error? ¿Cuál sería el criterio? Sí, es lo que estábamos viendo. En coseno cuadrado normalmente depende de la data y depende de los objetivos, pero el criterio que yo uso normalmente es quitar aquellos que tengan menos del 5% en la suma de los cosenos cuadrados. Hay gente que usa el 10%, hay gente que es muy estricta y dice que si no es el 50% no, pero yo pienso que es que no entienden bien qué significa un ACP, porque un ACP lo importante son las direcciones.
Y entonces, en ese sentido, aunque la magnitud esté representada apenas en un 5%, el tamaño de la variable no importa porque me está marcando la dirección. Y la dirección me ayuda a decir en qué lado está en relación a las variables. Entonces, en relación a las variables me ayuda mucho para la interpretación. Entonces, sigue siendo válido porque la dirección sigue siendo correcta. De hecho, en el ACP que hacen los norteamericanos, ni siquiera se fijan en eso, siempre interpretan todos, lo cual es a veces incorrecto, porque en efecto puede ser que ya haya un individuo tan mal representado que sí es mejor quitarlo. ¿Ok? Pero son muy, muy buenas preguntas. Ok, bueno, entonces ahí los dejo para que vayan a hacer la tarea. Cualquier otra inquietud, con muchísimo gusto a través del foro. Ustedes saben que el foro ahí lo estamos atendiendo. Estén viendo constantemente el foro. El sistema nuestro les manda un correo a todos cada vez que alguien postea algo, pero a veces, por alguna razón extraña, nuestro servidor en Miami no lo hace. Entonces estén tratando de ver frecuentemente el foro a ver si alguien ha posteado algo que sea de interés. Y ojalá todos estén preguntando. Y a los que les da vergüenza, pues vale la pena ver porque siempre hay preguntas muy, muy importantes. Y las preguntas que hace uno casi siempre son las dudas de todos. Entonces ahí William Casasola y este servidor estamos constantemente encima de eso para estarles ayudando. Bueno, muy bien, un gusto haberlos tenido. Muy buenas noches y nos vemos de hoy en 8 días, ya con la última lección de este curso. Espero mañana empezamos a revisar ya la tarea número 2. Muy buenas noches, un gusto, chao.